¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Vueltas en estos días con bastantes lluvias por la ciudad de Salta. Así que vamos a comenzar a contarles de qué trata el programa de hoy. Mientras que en el gobierno nacional ya se han producido cambios de gabinete, han sorprendido a algunos de ellos, la llegada, por ejemplo, de Adorni como jefe de gabinete, y bueno, un Milei que se siente con la capacidad de tomar decisiones y desprenderse de algunos que eran aliados claves, como el caso de Macri, donde, ha decidido los cambios poniendo a gente de su extrema confianza y adueñándose de dirigentes de otros espacios, como el caso del PRO y Santilli, que ha formado parte de su nuevo equipo. En el caso de Salta, el gobernador también había dicho, vamos a hacer cambios, vamos a achicar más la estructura del Estado. No ha sido preciso en cuanto a qué cambios va a hacer. Aparentemente no sería en la primera línea de ministros, sino sí en algunas secretarías, donde incluso podrían desaparecer, fusionarse secretarías para achicar el gasto, pero no ha sido muy en claro si dijo que quizás hasta de fin de año y cuando se produzca el recambio de legisladores nacionales, que será a partir del 10 de diciembre. Y una nota que publicábamos en Informate Salta tiene un dato muy llamativo. Con la nueva composición de senadores nacionales y diputados nacionales, tenemos 7 diputados nacionales por Salta y 3 senadores nacionales. De acuerdo a la última elección, 6 de esos 10 pertenecen al espacio de La Libertad Avanza, por lo cual Milei tiene asegurado en cualquier propuesta que sea, del índole que sea, en el ámbito legislativo, 6 votos seguros de la provincia de Salta. Los otros 4 a qué espacio pertenecen son de Gustavo Sáenz. En la última elección se llamaron primero los salteños, pero venían con otras denominaciones anteriores. Así que de acuerdo a cómo negocie el gobernador con el presidente, Salta le aportará seguro 6 votos a toda iniciativa del Ejecutivo Nacional, con la posibilidad de 4 más, los 10 votos podrían ser. Porque el kirchnerismo es el espacio que conforma hoy más que nada la única oposición firme, contundente y tenaz a la Libertad Avanza, se ha quedado sin representantes por Salta. Vamos a hablar también de 3 temas muy importantes. Son 3 cuestiones que están vinculadas a delitos, pero que puntualmente en estos casos representan algo que va mucho más allá, algo mucho más profundo. Vamos a hablar de esta avioneta que ha caído en Rosario de la Frontera, más precisamente el día martes, donde primero se habló de la caída de una avioneta, incendio, después se corroboró que era un vehículo que estaba al lado, no la avioneta propiamente dicho que se prende fuego. La detención de una persona, luego 2 más de origen boliviano. El hallazgo primero de 100 y pico de kilos de cocaína, que luego se agranda y llegan a ser alrededor de 400. Pero el hecho en sí, la caída de esta avioneta, pone en escena nuevamente una situación mucho más grave en la provincia de Salta, que es todas las avionetas y que tienen principalmente en Anta y en Rosario de la Frontera los epicentros de aterrizajes y pistas clandestinas. Es decir, que mucha de la droga que ingresa a la Argentina, y vamos a hablar con el diputado Orozco que dice el 95%, ingresa por Salta y de esta manera, por la vía aérea. La vuelta a poner en el foco con la necesidad de la ley de derribo para detener el ingreso de droga y que tiene estas rutas principalmente. Otro caso, ¿se acuerdan ustedes? Las menores que eran captadas por una red de pedofilia en una escuela del sur de nuestra ciudad, la detención de algunas personas, un remisero facilitador, un compañerito que era el que promovía y algunos clientes. Esto sigue porque cada vez se habla de más menores de edad que eran pervertidas de esta manera y también la posibilidad de que haya sido en otras escuelas, así que hablamos con la abogada Sandra Domene, que representa a una de las familias, los padres de una de estas nenas afectadas. Y otro caso también preocupante, los casos de grooming, los casos de estas cuestiones de delitos que se producen a través de internet con el anonimato. Por eso citamos a la fiscal Sofía Cornejo, la fiscal especializada en ciberdelincuencia, para hablar de esto. Y atento con el caso de Roblox, estos juegos donde hay muchos menores de edad, pero que adultos buscan atraer su atención, ocultan su verdadera identidad, sus verdaderos fines y cometen casos aberrantes en muchos casos con menores de edad. Va a estar contándonos sobre esto la fiscal y también atentos con las estafas vinculadas a el anonimato y a redes sociales.
Otro tema muy importante y tiene que ver con algo que ha comenzado esta semana. Saben ustedes que a nivel nacional, por primera vez, luego de 2 años, hay en debate en el Congreso de la Nación un proyecto de presupuesto, lo cual sería buenísimo que el presidente Javier Milei, dicen algunos que a propósito no tenía presupuesto para poder manejar los fondos como quería, pero bueno, por primera vez aparentemente estarían dando los números para que el presupuesto que presentó el Ejecutivo Nacional tenga su tratamiento. Algo está ocurriendo en Salta de manera similar. El ministro Roberto Di Bajur ha comenzado el diálogo porque hablan de un presupuesto participativo 2026, millonario por cierto, las cifras que va a tener este presupuesto, pero ya ha comenzado la ronda de diálogos con intendentes, con diputados, con senadores, así que queremos saber de cerca cuáles son las prioridades, cómo está compuesto este presupuesto y también algo que va a ocurrir en estos días, que es el debate, las nuevas charlas que se originan en función de las paritarias y el acomodo salarial, en función de la inflación y otras variables que se tienen en cuenta. Pero también vamos a estar hablando en el programa de hoy sobre algo que justamente hoy cumple un año. Hoy es el primer aniversario de este terrible, trágico incendio en el Mercado San Miguel, algo que devastó por completo la vieja estructura y que puso en escena y puso el foco de atención en el pésimo estado y la organización cuasi mafiosa que tenía Pepe Muratore ahí, donde cobraba alquileres, pero no se sabe si tenía un seguro o no, donde dejó en evidencia un mercado que tenía una estructura recontra precaria, instalaciones de luz sin ningún tipo de autorización ni control, que violaba toda la normativa, una precariedad de lo más absoluto. Eso derivó en una tragedia, que el Mercado San Miguel hace un año exactamente hoy se haya prendido fuego, y como de toda tragedia hay que rescatar lo bueno, motivó que la municipalidad organizara un proyecto que ya se está llevando a cabo. Hablan de un 30% de avance de las obras en ese lugar que fue totalmente devastado. En el medio una situación para salir del paso, mudando a algunos de los puesteros que no podían seguir trabajando porque están las obras en el pasaje Miramar. Bueno, de todo ello vamos a estar hablando con María Figalo, ella es la actual administradora de los mercados municipales, entre ellos el Mercado San Miguel. Y finalmente, atentos a todos los amantes del deporte, del automovilismo, en definitiva, la posibilidad de tener en Salta algún tipo de espectáculo, evento, en este caso deportivo y del automovilismo, que bueno, es lindo poder ir, por más que no seamos muy fanáticos, poder aprovechar estas oportunidades. En este caso, vuelve el TC 2000 a Salta, así que la invitación de parte de los organizadores y quienes están llevando a cabo este evento deportivo que va a ser muy importante para cerrar el año en el deporte local a toda marcha. Bueno, usted hacía alusión, ¿no?, de que en Rosario de la Frontera prácticamente son tantas las avionetas clandestinas que pasan que ya pasa casi como un hecho habitual y desapercibido, pero bueno, en este caso tenemos concreto, boliviana, personas detenidas de origen boliviano, GPS, droga, un montón de elementos que le dan la razón, ¿no? Mira, cuando la noticia realmente debería ser que en Rosario de la Frontera son muchas las avionetas que pasan y que lamentablemente no se detectan, hoy nos encontramos sorprendidos porque una avioneta cayó. O sea, en este caso puntual, se toma estado público y por suerte se visibiliza el problema a raíz de que una de las tantas avionetas ha caído. Pero bueno, el problema es la cantidad de avionetas que pasan y que lamentablemente no se controlan. La droga ingresa en grandes cantidades desde Bolivia hacia Argentina y Rosario de la Frontera es el punto elegido para tener el primer contacto con tierra una vez que la droga sale desde Bolivia. Miren la droga cuando despega desde Bolivia en estas aeronaves, despega de lugares como Camotero, Dorminí, Crevao y de ciudades como Yacuiba y Villamonte, ¿no? O sea, hablamos del sur de Bolivia. Exacto, desde el norte argentino, del límite entre Argentina y Bolivia, más precisamente del límite seco que une Argentina y Bolivia entre Salvador Massa y Hito 1, que es el punto tripartito en el departamento Rivadavia, Banda Norte. Bueno, en el caso de Bolivia y Villamonte son ciudades y el resto son parajes.
Cuando la droga parte desde su punto de origen, porque la droga tiene su génesis, la cocaína más precisamente tiene su génesis en Bolivia, es a donde se fabrica, tiene dos destinos, siempre en Salta por lo general. Puede haber otro destino, pero por lo general en un 95-98% los destinos elegidos se dividen entre Anta y Rosario de la Frontera. En Anta se produce la lluvia blanca. ¿Por qué? Porque las avionetas cuando llegan a Anta aún tienen autonomía para poder regresar a otro punto. A otro punto. Entonces tiran lanzan la cocaína desde las arrojan los paquetes y ellos pueden aterrizar ya sin carga en otros puntos. Inclusive, si la autonomía les da, pueden regresar a su lugar de origen. Por eso es que en Anta se llama la lluvia blanca. En cambio, en Rosario de la Frontera, por una cuestión de autonomía, sí o sí tienen que aterrizar. Y en algunos casos, las avionetas se han llegado a quedar sin combustible en el aire. A mí me ha tocado en algún momento secuestrar una avioneta muy cerca de donde cayó esta avioneta, a un par de kilómetros hacia el sur, en la misma zona, pero cerca de Antillas, en un lugar que se llama San Lorenzo, porque la avioneta se quedó sin combustible en el aire. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué ganan con arriesgarse a ir hasta Rosario de la Frontera? En Rosario de la Frontera necesariamente tienen que aterrizar para reabastecerse de combustible, ¿no? Y para poder aterrizar necesitan la complicidad de un montón de gente en tierra, de dueños de finca, de gente que lleve el gasoil, de todo un esquema que les permita aterrizar, dejar la droga, reabastecerse y regresar. ¿Sí? Y como te decía, algunos dirán, ¿y qué ganan con eso? Bueno, sí, ganan primero avanzar hacia el centro del país, sortear muchos más controles y dejar la droga en un lugar que es propicio, ideal, para después sacarla hacia los lugares de destino final, que por lo general son el puerto de Santa Fe, el puerto de Buenos Aires, desde donde se la manda a otros mercados, y también para el mercado interno. ¿Por qué? Porque la zona, sí, porque la zona que hablamos, que es la zona de Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera limita con Metán hacia el norte, hacia el sur limitamos con Tucumán y hacia el este limitamos con Santiago del Estero, ¿sí? Y en la zona esta se encuentran dos rutas claves, una es la ruta 3 y otra es la ruta 34. Las dos te permiten salir hacia el centro del país. Imagínate que todas estas fincas, porque no es una sola finca, son varias fincas donde se hicieron diferentes procedimientos, sí, en muchos casos con secuestro. No es la primera vez que se secuestra una avioneta, que se detiene personas, que se secuestra la droga. A mí me ha tocado, te repito, participar en secuestros similares, donde se secuestraron las avionetas, se detuvo personas y se secuestró la droga. Estas fincas tienen todas salidas hacia la ruta 34 y hacia las rutas 3. Y ambas rutas van hacia Santiago del Estero. A eso le tenés que sumar que hay un montón de caminos alternativos que usan en este caso los narcotraficantes. Para evitar. Te repito, exactamente. En un montón de procedimientos se ha podido comprobar que hay metidos en el narcotráfico políticos de diferentes espacios. No estoy diciendo que toda la política sea parte de esto, pero sí que mucha gente de la política es parte de esto, sí, por supuesto. Y en Rosario de la Frontera se ha podido comprobar esto. ¿Y cómo le explicas vos a la gente que la política no apaña el narcotráfico? Eso por un lado. Pero lo peor de todo acá es que Rosario de la Frontera es un lugar sin control, es zona liberada. Yo realmente es la primera, a ver, si bien siempre estuve preocupado, es la primera vez que estoy ya extremadamente preocupado cuando vi la procedencia, o mejor dicho, cuando vi el sello. Praga. Prada, bueno, sí, Prada es un sello del cártel de Sinaloa. Sí, ya no estamos hablando solamente del cártel del Delfín Castedo, del Tratorcito, sino estamos hablando que esta droga es del cártel de Sinaloa, con lo cual... O sea, uno de los más peligrosos de México, que es uno de los países más comprometidos con todas estas organizaciones. Bueno, nosotros seguimos en Sin Vueltas y vamos a hablar con el ministro de Economía, el contador Roberto Díaz Ayur, porque nos vamos acercando a fin de año y empiezan a surgir un montón de temas que tiene que resolver en su cartera. Y vamos a arrancar por uno que lo tuvo muy ocupado el día martes,
charlando con los diputados acerca del presupuesto. Nación todavía no lo definió, pero provincia sí ya está trabajando con los intendentes, con los legisladores. Ministro, primero que nada, lo saludo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, arrancamos por ahí. Presupuesto. ¿Cuáles van a ser las áreas en las que la provincia va a ser el foco y cuál es el presupuesto que proyectan para el año 2026? Las áreas son los 3 servicios esenciales que se brinda, que es educación, seguridad y salud. Esos son más del 70% del presupuesto. Para que vos tengas una idea, entre esos 3 son el 83% de los empleados que tiene el gobierno. El 58% del año 2025, el 58% de lo que invierte la provincia de Salta en su presupuesto son salarios, y de eso el 83% corresponden a maestros, a médicos, a enfermeros y a policías. Casi el 60% del presupuesto va solamente a sueldos. 58, sí, a sueldos, y de eso, esos sueldos son maestros, policías, médicos y enfermeros. Eso son 60.000 personas. La base, digamos, del sistema de cualquier La sociedad. base la base del gobierno de la provincia son esos sueldos. Bueno, ¿y cuál es el proyecto presupuestado en términos de, bueno, de dinero? Y también pensando qué proyección hacen tanto de la inflación como la recaudación que pueda tener la provincia. 3,7 va a ser billones, o sea, millones de pesos es el presupuesto. Y básicamente en esas 3 áreas y básicamente en esos lugares que estamos informando. Y se espera, nosotros tenemos las metas macrofiscales que establece el presupuesto nacional, que se envía del Ejecutivo al Congreso, que es lo que están discutiendo ahora, que tiene un 10,1% de inflación proyectada y un 5% de crecimiento. La provincia tenía 640 millones de dólares en diciembre del 19, debía, y hoy debe 340. Debe 300 de créditos anteriores, que recordamos el Fondo de Bicentenario, el Fondo de Reparación Histórica, esa deuda se redujo casi a mitad. Sí, 40 y pico %, casi la mitad. Hoy debemos 300 menos que antes. Está bien, seguimos pagando. Ahora estamos en noviembre, a fin de noviembre tenemos que pagar 62 millones de dólares los salteños de esa deuda del pasado. Pero la provincia de Salta es una provincia que tiene muy buena calificación internacional. Somos una provincia de las calificadoras de crédito que habrás escuchado alguna vez, Salta de las que mejor tiene del país. Y bueno, esto muestra la seriedad de la provincia. La provincia tiene equilibrio fiscal hace 6 años. Y hablando de fondos que no llegan, ¿qué va a pasar o qué pasó en realidad con el incentivo docente? El incentivo docente, 1.600 millones aproximadamente de pesos. Los salteños destinamos, todos los salteños, a pagar ese incentivo, que también lo pagaba Nación por una ley que había oportunamente. En el cambio de gobierno se decidió no pagarlo más. La provincia, los salteños, decidimos ponerlo, es 1.600 millones por mes. Ahora llega diciembre y seguramente discutiremos a ver si seguiremos el año que viene. ¿Se va a volar en diciembre si continúa o no? Se va a empezar a discutir ahora porque llamamos a paritaria el viernes, tenemos paritaria. Bueno, en más de una oportunidad hemos charlado y nos ha manifestado que la intención de la gestión de Gustavo Sáenz es tratar de que los salarios no pierdan con la inflación. ¿Cómo vamos en este año en ese equilibrio? Hasta ahora nosotros dimos un 24% punta a punta, con distintos, o sea, se fueron incrementando a medida que se fue dando el año. La última fue del 5% de incremento, con lo cual tendremos que ir viendo ya cuando tengamos la inflación de diciembre cómo llegó. Nosotros ya dimos 24%. Tenemos que ver cómo termina diciembre, que todavía no llegó, estamos en noviembre. Pero la intención es mantener esa premisa. Mientras que podamos pagarla. Al comienzo de la gestión lo pudimos hacer con este nuevo cambio de gobierno y esta gran reducción. Lo que estamos haciendo es acompañando ese proceso. La intención está, obviamente, que los salarios no pierdan, porque si pierden los salarios también pierde el consumo, pierde el empresario, pierde la pyme, pierde el almacén, perdemos todo. Bien, y por último, y para cerrar, ministro, le agradezco su tiempo. Recién hablaba de la importancia de que crezcan los salarios para que se active el circuito económico, y esto va directamente vinculado al consumo, que viene en baja. Correcto. ¿Qué análisis hace de la realidad económica del país, ya en contexto macro? Básicamente, cuando vos agarrás las 15 ramas de actividad de la economía, encontrás que algunas van para adelante, la pesca va para adelante, la minería va para adelante, los servicios públicos, llámese de energía, van para adelante, algo de minería va para adelante, algunos sectores del agro van para adelante. La parte financiera, en algún caso sí, en algún caso no, ahora están con un tema de morosidad justamente en la parte financiera.
Ahora, aquellas que tienen que ver más que nada con el empleo, que son el consumo, o sea, el comercio, la industria, la construcción, van para atrás. Y ellas son las que básicamente hacen el hogar. Y ahí vemos que hay un estancamiento en la economía, inclusive una leve baja. Y esto hace que las recaudaciones también. ¿Qué nos haría pensar nosotros que eso va a cambiar abruptamente? Nada, no tenemos ningún indicador que diga que esto mañana crece, sino porque la economía está estancada. Generar expectativas positivas en la economía es fundamental. No nos olvidemos que la economía es ciencia social. Entonces, nosotros trabajamos con la sociedad. Entonces, a partir de ahí, entonces me dice, ¿qué espero? Todavía, lo bueno que hay calma, lo bueno que puede reactivarse algunas obras, lo bueno que hay diálogo, esa es la parte positiva. La expectativa es que la tasa de interés baje y esto vuelve a reactivar un poquito el consumo. Pero, mientras tanto, prudencia. Prudencia, sigamos manteniendo el equilibrio, sigamos manteniendo el orden, sigamos pagando las deudas, no nos endeudemos a la gente con la tarjeta de crédito, pague la tarjeta y no haga correr esos pagos mínimos porque generan los intereses. Tras gestiones del gobernador Sáenz ante Nación, se reactivan obras viales en Salta. Ruta Nacional 934, ruta estratégica para la conectividad regional. Pavimentación de la Ruta Nacional 51. Con asistencia financiera de la provincia, reinició un tramo de esta obra clave para el corredor bioceánico norte y la salida al Pacífico. Nuevo puente de vaqueros y circunvalación optimizará la seguridad y conexión vial en el área metropolitana salteña. Optimización de la Ruta Nacional 50. En conjunto con Nación, se realizaron trabajos en el puente de Hipólito Yrigoyen y en la reconstrucción de calzada. Gobierno de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. ¿Me crees si te digo que vuelve la legendaria salsa CBO? Acompañada de un pollo muy crujiente, cebolla crispy y una combinación de ingredientes increíbles. Proba el nuevo McCrispy Chicken Legend, la vuelta de una leyenda. Solo en McDonald's. Seguimos en un nuevo bloque de Sin Vueltas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una situación que generó mucho la angustia de las familias salteñas, ¿no? De una red de trata que involucra a estudiantes de colegios salteños a menores de edad. Y por eso estamos en comunicación con una de las abogadas querellantes, que es Sandra Dómenech. Doctora, primero queremos que nos explique por qué se habla de una red de trata y, por supuesto, cómo usted inicia su papel en esta causa. En realidad, respecto de 3 de los imputados, como querellante estoy requiriendo y que también en realidad estoy acompañando a la postura del Ministerio Público Fiscal, se habla de asociación ilícita. Y en esa asociación ilícita entra lo que es el delito de trata con fines de explotación comercial sexual, ¿sí? Cada uno de los imputados difiere en lo que es la calificación legal. Unos tienen más agravado, mayor participación y consumación de ilícitos. ¿Se conoce cuántas víctimas estarían dentro de esta causa y cómo también lograron detectarlas? Usted nos comentaba, por ejemplo, a través de familiares, ¿no? En realidad, con esta jovencita es a través de un familiar directo que habla con la mamá, ¿sí? Respecto de las otras es el accionar de una mamá que toma conocimiento a través del celular de una de las víctimas. ¿Qué es lo que pasa? Todos los imputados llevaban a que las víctimas borraran los mensajes. Ellos se contactaban a través de mensajes y de llamados, ¿sí? Acordaban los encuentros y a posterior, obviamente, era borrar los mensajes. Algunas lo hicieron, otras no. Y también hablamos de estudiantes, ¿no?, de colegios
¿Se conocen cuántos colegios estarían involucrados en la lista inicial? Sí se conocen, se saben que son algunos de zona sur. Hay otras de las alumnas que asistía a un colegio de San Lorenzo, que en este caso es quien informa, la información la sube mi clienta, lo va a subir oportunamente en su declaración. Recuerden que hasta el momento ella no ha declarado en Cámara Gesell, lo va a hacer la próxima semana. No voy a determinar, no voy a especificar la fecha, pero también un modo para resguardarla. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de hechos concretos. Si bien la querella ya está constituida, los hechos ya están informados, tiene que necesariamente declarar porque la defensa debe poder ejercer su derecho y a los efectos de poder no interrogarla directamente porque va a ser en cámara Gesell, son la mayoría menores de edad, ¿sí? Pero sí, no solo se habla de trata, y eso quiero recalcar, en el caso de uno de los imputados y siempre hablando en relación a la causa en la que estoy constituida como querellante, se está requiriendo una acusación por suministro gratuito de estupefacientes a una menor de edad, en el caso específico de los hechos, corrupción de menores, abuso sexual con exceso carnal en relación a uno de los imputados. Entonces es evidente que 3 de estos imputados ya venían con esta situación porque otras chicas lo conocían, ¿sí? Y esto de pagaban 30.000 pesos por cada nuevo dato de nueva víctima. Entonces, era realmente una red que, si bien es una red de trata, yo digo una red de telarañas, ¿no? Porque es muy difícil una vez que te capta esa red poder soltarte. De un modo u otro quedas atado. Y esto de evitar la revictimización y la imputación de todas aquellas, porque todos dicen, bueno, entonces también es culpable de trata aquella mujer que presentó. Y no, porque justamente la ley lo que dice es que es víctima de trata esa mujer que también presentó. En este caso, todas menores de edad, porque en su mayoría, todas tienen menos de 17, puedo decir. Hay algunas que tienen 18, otras de 19, pero en su mayoría todas tenían 15, 16, 17. Las buscaban no solo vulnerables, porque tratados internacionales establecen, no es una creación de esta querella decir es vulnerable porque era mujer. O sea, la ley dice que una de las condiciones que determina la vulnerabilidad de una persona es el género, la edad, ya sean niños, adolescentes, ancianos, y estas víctimas estaban en esto, el nivel educativo, el nivel sociocultural, económico, familiar. Entonces, uno hace un análisis general de todas estas víctimas y surge justamente que estaban en edad escolar. Es mentira que no sabían, porque es mentira, que no sabían que concurrían al colegio, porque en su mayoría el primer obstáculo del encuentro a cualquier hora era que estaban en horario escolar. Entonces no pueden llegar a decir de que no sabían que eran menores de edad. Y porque además el aspecto físico de las víctimas surgía plenamente, no estábamos hablando de víctimas de 1,80 m, 1,90 m, que muchas veces hay mujeres que son voluptuosas y que puede llegar a llevar al error. En el caso de mi clienta, evidentemente, aparenta tener mucho menos de 17 años. Entonces, surge de que me parece que es una vaga excusa, ¿sí? Decir de que no sabían de que eran menores de edad, porque además lograban esta confianza desde de preguntarle cómo les iba al colegio, de motivarlas a que estudiaran, en esto de hacerse los amigos. En la causa, ¿cuántas personas se encuentran detenidas, doctora? Detenidas en relación a mi clienta, 5. ¿Sí? Hay más. Una de ellas bajo modalidad de arresto domiciliario. Pero
en relación a mi clienta son 5. Que la dinámica del crimen organizado, hablo particularmente de la pedofilia, quien encuentra en cualquier plataforma digital la posibilidad de contacto y de proximidad para con un niña adolescente, comenzaba su círculo o su circuito de violencia en las plataformas de juegos online. Nosotros de hecho lo hemos medido y esto nos arroja que en la Argentina tanto Roblox como Minecraft y Free Fire son las 3 plataformas de juegos más utilizadas por las chicas y los chicos en estas edades fundamentalmente. De hecho, el promedio de edades de Roblox en el mundo arroja que son los niños de 7 años. Esta es la edad, ¿no? 7 años quienes comienzan a jugar este juego, y cierro la idea contando que en la pandemia vimos cómo el delito comenzaba a gestarse en estas plataformas de juegos online, donde luego esa construcción del vínculo, esa construcción de la confianza, esa fidelización de la confianza continuaba en plataformas como WhatsApp e Instagram respectivamente. Es decir, el pedófilo se gana la confianza en un juego, va construyendo día a día ese lazo de confianza que luego continúa ejecutando mediante redes sociales. Y creo que es un mandato vacío por parte del mundo adulto. Le estamos diciendo a los chicos, les estamos eligiendo desde el miedo, estamos eligiendo desde la incapacidad del mundo adulto de poder acompañar a los chicos en Internet. Yo creo que el problema no es que los chicos estén en Internet, el problema es que lo hagan solos, lo hagan sin educación digital. La educación digital no existe en la Argentina. El problema es que de esto no se converse en casa. Hay un problema de fondo que el mundo adulto está anestesiado en materia digital, el mundo adulto es copiloto de la vida digital de sus hijos, no tiene las herramientas para poder acompañar. Entonces creo que ahí el problema de fondo radica en resignificar el contrato social. ¿Cómo estamos mirando la vida hoy con anteojos físicos, cuando la vida de los chicos está atravesada por lo digital? Yo creo que el mundo adulto sigue mirando la vida en clave física, pero nunca en clave digital. Entonces, cuando decimos que estamos perdiendo la guerra contra la pedofilia, lo decimos ya no solamente por el accionar de una mente perversa, lo decimos porque la sociedad está dormida, porque por ese sesgo cognitivo que elige posicionarse mirando para otro lado, no quiero escuchar de esto me asusta, esto me da miedo, esto es horrible. Sí, es horrible y está sucediendo. El problema no es hablar de esto, el problema es que esto está sucediendo, el problema es que no lo estamos combatiendo con educación concreta, real, eficiente, con medidas proactivas, con una hoja de ruta de protección, de prevención primaria. El problema es que de esto no estamos hablando en casa, el problema es que a los chicos no les estamos explicando cómo gestionar algún tipo de situación compleja de vulnerabilidad. Entonces el panorama se pone verdaderamente difícil día a día. Este terreno es ocupado, a ver, lo pongo en términos llanos, cuando se corre el adulto responsable, el que se posiciona en ese lugar es la pedofilia. Ahora sí, luego de haber compartido este fragmento de esta entrevista con Sofía Cornejo, fiscal de ciberdelitos, vamos a hablar de este caso, ¿no? Porque seguramente muchos papás saben que sus hijos conocen, juegan, tienen la aplicación de Roblox. Yo particularmente no la conozco, sé que es un juego para chicos, pero bueno, los peligros y alertando de esta situación. ¿Cómo está, Sofía? Hola, bueno, ¿cómo están ustedes? Estuve escuchando la nota de Hernán. Hernán es una persona que viene trabajando en este tema del grooming hace muchísimo tiempo. Realmente es muy buen profesional y realmente tiene mucha contención, ¿no? con lo que son las víctimas, las familias. Así que felicitaciones también por el trabajo que hacen desde Grooming Argentina. A ver, en este caso lo que ellos han impulsado es el bloqueo de la posibilidad de que chicos en las escuelas, al menos de la provincia de Buenos Aires, puedan acceder a este juego, que incluso en Informato Salta, una nota anteriormente habíamos alertado de los peligros, porque les explicamos, para los que no sepan de lo que estamos hablando, es un juego aparentemente inocente, pero hay también imágenes que son subidas de tono, porque los mismos jugadores pueden crear personajes aparentemente
y el mayor peligro o alertan a la población es que chatean entre los jugadores, ¿no? Sí, ese sobre todo es el mayor peligro, ¿no? Todo lo que son juegos online, es decir, que nuestros niños pueden estar jugando e interactuando en con tiempo gente, real con otras personas. con otras personas y que realmente no saben quiénes son las otras personas. Es como que estos juegos son los escenarios más propicios que tienen los pedófilos digitales para captar a nuestros niños. Porque yo, que tengo 48 años, quiero jugar y pongo un alias, entonces no es mi nombre, no es mi identidad, me llamo @Pepito, y no sé si tengo 5, 10 o 50 años, ¿no? Ese es el anonimato, ¿no? Que tiene Internet y que permite justamente este velo de seguridad, que ellos, los pedófilos creen que tienen esta seguridad y este anonimato y que creen que son intocables, ¿no? Y que por eso se animan a abordar a nuestros niños en las redes sin dar la cara, porque claramente ese es el beneficio que tienen y por eso se animan a abordarlos, a contactarlos. Lo que buscan los pedófilos digitales es sacarlos del ámbito del juego. ¿Por qué? Porque estas empresas no son empresas que no se preocupan, realmente tienen medidas de seguridad. Claro, tienen medidas de seguridad, pero el tema es que justamente las medidas de seguridad son fácilmente vulneradas tanto por los pedófilos digitales como por los niños. A ver, los niños no son culpables, los niños son niños. Sí. Justamente tenemos que cuidarlos. El otro día vi que, es verdad, no se puede pasar el contacto de TikTok o de Instagram a través de Roblox, porque Roblox mismo te bloquea esa posibilidad, pero si lo ponen al revés, ¿sí? Ahí sí lo pueden pasar. Entonces, es como que echa la ley, echa la trampa. Por eso es que más allá de las medidas de seguridad que todas estas aplicaciones, estos juegos online nos presenten, nosotros como padres tenemos que estar atentos. A ver, no podemos cuidar los 24 horas a los chicos, pero sí podemos charlar, tener conversaciones y explicarles cuáles son los riesgos. Eso necesitan los chicos. Entender qué es lo que está pasando, qué es esto del anonimato y cuáles son los riesgos de justamente vincularse con gente que uno no conoce. Y claramente este tipo de contactos después llevan a que el niño envíe fotos, envíe videos íntimas. ¿Por qué? Porque el niño quiere pertenecer a un clan. Aparte la otra persona lo manipula, sabe cómo 100%. Llegarle y cómo engañarlo y llevarlo a que hagan cosas. Ese es el delito, la manipulación. Inocentemente al principio y después ya una vez que estás metido es difícil que salga. No, claro, claramente, por eso. Bueno, también queríamos hablar con vos, Sofía, de un tema que ha sido alarmante, ¿no? Un efectivo, un policía federal en Salta detenido y según leíamos declaraciones tuyas, nunca habías visto tamaña cantidad de material pornográfico, en muchos casos con menores de edad involucrados. Bueno, esta persona está detenida, ¿no? Sí, primero una salvedad, Federico, que tiene que ver con que cuando hablamos de fotos y videos donde hay niños y niñas abusadas o explotadas sexualmente, hablamos de material de abuso sexual infantil, no se dice pornografía. Ajá, bien. La pornografía es un término que se utiliza para describir una actividad de entretenimiento o como quieran llamarla, para adultos, hecha por adultos, donde participan solamente adultos. Cuando hay niños, la palabra pornografía no se utiliza y se usa el término material de abuso sexual infantil o más. Siempre es abuso sexual. Abuso o explotación sexual infantil. No voy a describir qué imágenes se ven, pero muchas veces no es un niño o una niña o un adolescente abusada por un tercero, sino que son algunas actuaciones que los niños los hacen realizar, ¿no? Como si fuera una película, lamentablemente. Nos comentabas que hay cierto material, no es eventual, sino son set de filmaciones donde se producen, o sea, hay todo un esquema organizativo de producción. A nivel mundial, lamentablemente, las redes de pedofilia están creciendo exponencialmente y sobre todo lo que es lo que Internet permite, ¿no? Esto de la difusión sin dar la cara, una difusión masiva, gratuita, hace que justamente este negocio, porque lamentablemente... hay gente que lucra con esto. 100%. Más allá de lo que implica la perversión, ¿no? de este tipo de actividad, hace que esto sea muy prolífero y que además tenga que haber mucha oferta porque la demanda también, ¿no? va creciendo. Entonces, la persecución de este delito lo que busca es justamente eso, frenar la demanda para que ya no haya oferta. En este caso en particular, esto fue un operativo internacional aliados por la Infancia 5, del que participamos aquí en Salta. Esto recibimos todos los días, ¿no? Reportes de lo que es distribución de este material aquí. Pero atento a eso porque la distribución no solamente es penada la producción, sino también aquellos que participan en la distribución. No solo la distribución, sino la facilitación y la tenencia simple, que eso siempre explico cuando voy a los colegios. Porque los niños, a partir de los 16 años, uno ya es punible. Entonces muchas veces en los grupos, ¿no? Se mandan packs de fotos de adultos, ¿no?
y de repente se mezcla o se cuela alguna foto de niños, de algún abuso de niños, y después esa foto a uno se le descarga en su celular y después se sincroniza con la nube. Yo me entero de esa sincronización técnicamente. Entonces después esa alerta me surge y yo voy a allanar el domicilio de esta persona y me encuentro con un chico de 17 años que en su celular me dice, sí, yo tengo esta foto pero nunca me di cuenta. Bueno, la tenencia simple también es delito. Sí, realmente, como decías al principio, nunca vi tanta cantidad en una sola persona, ¿no? Algo así de 60.000 lo relevado hasta ahora, ¿no? Por ahora, que hay más. Por ahora más de 60.000, que fue el análisis de una computadora. Este intercambio y esta puesta a disposición, porque ese es el término más correcto, puesta a disposición de esta información, de este material, de estas fotos y videos, ¿no? Hablamos a través de una red peer-to-peer, que es una red entre pares, descentralizada, y que el concepto básico de estas redes son el sharing, el compartir. Por eso es que lo que es la distribución o puesta a disposición está comprobada. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. Yo tengo más de 50 años acá adentro, casi 40 manejando lo que es el tema del mercado, y nunca soñé ni pensé ver la situación que está hoy el mercado. ¿Y qué pasó por tu cabeza ese momento cuando te llamaron, te enteraste? Todo, pasa todo. De Los Olmos acá demoré 6 minutos, llegar. Uno pierde la conciencia, pierde todo pensando en que querés ver qué está pasando con lo de la gente. Acá hay 750 familias que viven el día a día y eso está en la espalda de uno. Bueno, eso era un sector que mucho más pérdida seguro que el sector de ropa, el sector K. Y un sector de puesto de la cueva, que era mayorista de celulares, perdió todo. Es decir, que si vos te pones a analizar uno por uno es problema, pero le he dado la tranquilidad, la conciencia de que vamos a pelear a fondo con lo del seguro y la voluntad de todos los puesteros es sumarse, apoyarlo a los 120, tal es así que el mercado podría abrir la parte que está autorizada por mero viernes, sábado, no, lo vamos a abrir lunes, ya viendo cómo podemos ubicar a los 120 o la parte de los 120. ¿120 son los puesteros afectados? 130. 130. Verlos dónde los podemos ir ubicando provisoriamente, a cielo abierto, poner toda la onda, toda la voluntad para que ninguno, por lo menos, no pase las necesidades esenciales. A mis espaldas todavía quedan algunas imágenes de lo que fue aquel día, hace exactamente un año, cuando gran parte del mercado San Miguel se prendió fuego. Ahora la obra ya está en construcción, representa un avance de más del 30%, pero vinimos hasta acá, desde Sin Vueltas, para hablar con la doctora Figalo, quien nos cuenta cuál es la realidad del mercado San Miguel, cómo se está trabajando y sobre todo cuál va a ser el mercado que viene, que seguramente no será aquel que quedó atrás, sino uno renovado, mejorado y del que los salteños vamos a poder disfrutar todos los días. Nada, con este nuevo desafío, para mí,
pero sí en una gestión que, como vos recordabas, desde este hecho trágico que fue el incendio, no paró de tomar medidas para regularizar la situación del mercado y de los mercaditos, ¿sí? Sí, bueno, justo recién estábamos hablando con algunos puesteros, fue muy tremendo, me acuerdo los primeros días, estaban sobre la calle Urquiza, después cuando ya pudimos remover escombros y asegurar las condiciones, entraron y estaban en los gazebos, ¿sí? Luego desde el Consejo Deliberante se sancionó la ordenanza que declara la emergencia en materia de infraestructura, salió la licitación, una licitación pública, transparente, que estuvo no sé si seguirá el pliego, pero estuvo en la web durante el tiempo que duró la licitación, se adjudicó la obra para la reconstrucción y en el medio toda la tarea de reorganización administrativa que llevó adelante tanto el interventor del ente descentralizado hasta que se puso en funcionamiento esta unidad administradora de mercados municipales que surge también de una ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante, que bueno, está hace un mes en funcionamiento. Yo me encuentro con gente que trabaja todos los días, con una comunidad que tiene una identidad, con gente que quiere mucho al mercado y también los que están en los mercaditos también tienen su identidad. Un mercado que fue cambiando y comenzó a ser, y es dinámico porque va de acuerdo a las necesidades y a las demandas de la sociedad. Bueno, básicamente ya estamos en una etapa del oseado, ¿sí? Me explicaron, vigas, viguetas y casetado, toda la parte más gris y más dura de la obra, y ya después empieza una parte más linda y más entretenida, que es digamos una cuestión más estética, pero no tan estructural. Así que estamos como sobre todo en la parte estructural. Es una obra que está diseñada en 3 etapas. Empezamos por la primera por cuestiones de seguridad, que entonces abarcó todo lo que es el frente, lo que era el frente del mercado sobre calle Urquiza y todo lo que era el frente de calle Ituzaingó. ¿Por qué? Porque toda esa losa había que revisar en qué estado había quedado a partir del incendio, lo mismo que con los techos, y entonces tampoco se podía trabajar con gente abajo, ¿sí? Entonces ocupa una porción de terreno muy importante y afecta a un montón de puesteros que teníamos en esas áreas ubicados, pero bueno, con la expectativa de que esto siga así a toda marcha y vayamos para adelante. Desde adentro del mercado, porque eso también es importante, el mercado sigue funcionando. Pero te quiero preguntar acerca de los plazos. Me hablaste de 3 etapas. ¿Cuáles son los plazos previstos para que se vayan finalizando esas etapas? Bien, tenemos esto básicamente, este diseño en 3 etapas. Tenemos una obra total que va a durar 540 días, ¿sí? Y tenemos un plazo para una primera etapa de 360 y pico de días. Ahora, más allá de eso, también es cierto que es todo el mercado y es una refuncionalización integral. Entonces, hay situaciones que deben contemplarse de manera completa, ¿sí? Por ejemplo, los cambios de cubierta. Claro, uno nunca supo que teníamos tantas cubiertas, pero teníamos una sobre calle Urquiza, una sobre calle Ituzaingó, esta nave central, allá tenemos 2 cubiertas más, bueno, y todos esos diseños que de golpe la etapa no es tan limitada como uno prevé, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar un mercado identitario que responda a las necesidades de los salteños, un mercado moderno, transparente, dinámico. Estamos en la última etapa de las cuestiones de diseño, por ejemplo, de flujos. Queremos pensamos, ¿no? De golpe, claro, todas estas son ideas que yo no sabía que se tenían en los proyectos, ¿viste? Entonces, bueno, a ver, la persona que entra por calle Florida, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué tipos de puestos vamos a poner ahí? Bueno, después va a pasar un patio de comidas. Bueno, ¿qué tipos de servicios va a tener ese patio de comidas? ¿Pero qué necesidad tienen los comerciantes para ese patio de comidas? Porque, nada, lo que teníamos antes era como una desregularización total. Van a ocurrir cosas en el mercado y va a ser un mercado mucho más convocante que un mero mercado de paso, que fue lo último que tuvimos, ¿viste? La gente pasaba por acá, no permanecía. Un mayor control sobre los puesteros. Va a haber mucho más control, justamente para que no vuelvan a pasar estos incidentes, pero a la vez también va a haber muchas más oportunidades, ¿no? Esta posibilidad de poder asociarte y sacar un sello que sea de proveedores de Mercado San Miguel, digamos, y pensar en los restaurantes de la zona que se provean desde el Mercado San Miguel, que esto no estaba ocurriendo. Ya para ir cerrando, y te agradezco tu tiempo y la disponibilidad, realmente hemos trabajado muy cómodo desde que llegamos, a que te agradecemos esa posibilidad. Preguntarte también
de acá al cara del futuro, ¿cómo te gustaría que sea el mercado para que el visitante, no solamente el salteño, sino el que venga de afuera, cruce esta puerta, qué imagen se lleve? Un mercado colorido, ordenado, transparente, sostenible, un mercado de precios honestos, o sea, eso es que la persona entre por esa puerta y viva una experiencia, no solamente sea un turista, sino que viva una experiencia adentro del mercado. Y para eso tenemos que promocionar, agrupar, gestionar, tener ideas creativas, publicitar y darle para adelante. Pero eso es lo que quiero, que el mercado San Miguel sea una experiencia para las personas. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento que recordás todo el esfuerzo, tantos años acá, que veías las llamas por todos lados? No, me sentí en el piso, sinceramente. ¿Fue difícil este año? Muy, porque desde el día 0 hasta el día de la fecha seguimos siendo los mismos damnificados, ya sea por una mala gestión o por la mala comprensión que hay desde la administración, quien fuera que esté. Yo no señalo a nadie, no señalo a nadie. Yo vengo todos los días, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay días que no comemos, nos quedamos en el puesto para evitar el gasto del transporte porque no hay venta. Como te digo, yo no señalo a nadie, pero en sí vemos la poca comprensión que hay desde la administración hacia los puesteros. Del Mercado San Miguel nos vinimos directamente al pasaje Miramar 433, donde funciona la otra parte, el mercado provisorio, donde fueron trasladados aquellos puesteros que perdieron realmente todo hace exactamente un año, aquel día fatídico del incendio. Hoy su realidad es otra y están a la espera de poder volver al local que tuvieron, pero mejorado. Un año que se cumple ya y bueno, los trasladaron, me decía, hace más o menos 6 meses. Bueno, ¿qué recuerdo tiene de aquel día cuando, bueno, justamente pasó todo eso, se prendió fuego el mercado? Sí, nosotros ya estábamos comprando a la mañana y cuando justo mi hijo me llega y me dice se está quemando, pero pensé que era una quemazón así nomás. Que algo más simple. Y no, y me muestra el celular y me dice, mirá, y era un fuego impresionante que salía del mercado. Así ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Imagino la desesperación, la angustia. Seguro, porque en ese momento uno piensa lo peor y ya cuando llegó al mercado veía que estaba todo. Ahí nomás se fue al mercado. Claro, porque yo estaba cerca comprando. Porque yo espero los camiones que llegan según la mercadería que recibimos en la temporada. Dejó todo como estaba y al mercado. Me fui a ver y no, ya estaba todo tomado, ya la parte de adelante. Nosotros somos de la parte de la Urquiza, que es la que se quemó. Bueno, que hoy la tenemos de pie nuevamente en otro lugar, pero haciendo lo que hace todos los días, que es trabajar y mucho. Trabajar, pero no trabajamos igual que antes, pero estamos tratando de salir de este pozo. Cuesta un poco en este lugar, ¿no? Claro. Nosotros no hemos retomado un ritmo que sabíamos tener allá en el otro mercado. Pues. Allá, no sé, teníamos más a los clientes de esa zona, más acceso, digamos, al mercado. Acá es como cuando contramano. No, la gente que teníamos para aquel lado no viene para acá. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuándo van a poder volver? Y supuestamente dicen que para el año, no sé, agosto se está rumoreando, pero algo están haciendo, no sé. Pienso que tendrían que haber hecho con más velocidad lo que están haciendo, parecen cuentagotas lo que están haciendo ahí. Cada que paso veo que no han avanzado mucho, hay días que veo que trabajan 4 o 5 obreros que están trabajando ahí y a uno se le decae eso. Y atentos a la siguiente nota, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Sin Vuelta? Bueno, porque tiene que estar relacionado con algo que impacta, no solamente en cuanto a los resultados de lo que puede ocurrir, sino se genera movimiento, se genera turismo, se genera expectativa, es algo que marca algo lindo en el calendario. Estamos hablando que el 22 y el 23 de noviembre próximos, en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, volverán a rugir los motores porque el TC 2000 se presenta en Salta. La importancia de que vuelva el TC a Salta, ¿qué significa para vos? ¿Cómo se fueron dando las gestiones? Bueno, la verdad que para nosotros que el TC vuelva a Salta es un lujo, un privilegio, la categoría tecnológica por excelencia hoy que tenemos.
todas las emociones juntas de las personas que nos gustan mucho el automovilismo, así que bueno, disfrutar el evento y que salga lo mejor posible. Bueno, contame cómo van a ser las 2 jornadas. Las 2 jornadas está planificado, como dijo Diego, a arrancar el sábado con actividad oficial. Calculamos que va a arrancar cerca de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde. Va a depender mucho de la cantidad de autos que podamos llegar a tener en pista. Y el domingo arrancaremos también 8 de la mañana para terminar 3 de la tarde con el podio y una gran fiesta de esto. Bueno, estamos con Diego, Tango Grupo Sport. Bueno, contame, te lo preguntaba en conferencia también, ¿por qué eligieron Salta y qué opinás de los salteños también vinculados a los fierros? Te digo que empiezo con esto último de los salteños, me llevo una satisfacción gigante del evento de hoy, de la convocatoria, de la cantidad de prensa que hay. Eso significa que Salta es tuerca, no hay duda de que es tuerca. Y todos los que, desde que anunció el gobernador que volvía el TC2000, todos nos consultan, todos tienen ganas de saber más. Y Salta tiene ese no sé qué que es el circuito, ¿no? Porque yo nunca lo manejé y los pilotos nos dicen: hay que ir a Salta, hay que ir a Salta. Salta tiene la bajada, la cola del avión, la recta opuesta. Es un desafío muy importante y algo que hablaba antes, que también es un desafío técnico. Porque acá estamos en un nivel del mar que no es el llano. Claro. Y ahí va a ser toda una cuestión que la puesta a punto de cada equipo va a jugar un papel fundamental. Bueno, Nacho, qué tremenda noticia le trajiste a los fierreros de Salta. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la noticia la da en realidad el gobernador con su inquietud, con la idea de recuperar el autódromo Martín Miguel de Güemes. Hemos tenido trabajo con la gente de vialidad de la provincia, con gente de la municipalidad, con mis compañeros del Ministerio de Turismo y Deportes, todo para poner en condiciones al autódromo para que vuelva una categoría histórica, tan importante como el TC2000, una categoría que debutó en Salta en la década del 80, hace tantísimos años, creo que fue en el 86, y que ganó esa primera carrera que fue el Flaco Traverso, y que, bueno, vuelva después de 6 años, es muy importante que después de eso tenga continuidad. Este primer impulso, como te dije, viene de la mano del apoyo del gobernador, pero me gustaría que quienes sean beneficiados con esto no lo dejen caer, que tengan la continuidad necesaria para no solo traer el TC2000, sino darle toda la vida posible al automovilismo salteño. Bien, están todos invitados entonces, 22 y 23 de noviembre, ya pueden comprar las entradas de manera virtual desde 20.000 pesos para participar de este espectáculo deportivo que sin duda va a acaparar la atención no solamente de salteños, sino también de gente del interior de la provincia y también de provincias vecinas. Llegamos al final de Sin Vueltas y como siempre agradeciéndoles la elección de cada jueves acá de 21 a 22 y los invitamos a que también revivan lo más importante de este programa en www.informatesalta.com.ar. Ahí el equipo periodístico más informado, más completo, toda la información al instante. Y no se pierdan también 94.7 en CNN Salta, la mejor información para arrancar cada mañana con todo lo que tenemos que saber para arrancar cada jornada de la mejor manera. Nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves.